Hola jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar trabajando con el tema de cálculos mol-mol. La clase anterior realizamos 3 ejercicios. Ahora vamos a realizar otros 3 y con estos ejercicios estaremos concluyendo este tema. Primero vamos a trabajar con la misma dinámica. Les voy a pedir que copien el enunciado y ustedes intenten hacer solos el ejercicio para que le pongan pausa al video y ya en cuanto lo terminen continúan viendo el video para que vean el proceso que debieron de haber realizado y llegar al resultado correcto. Así le vamos a hacer con cada uno de los ejercicios. Empezamos, ponemos la fecha de hoy y escribimos el problema número 4. El problema número 4 nos dice que cuántos moles de agua se obtienen a partir de 3.5 moles de oxígeno, de acuerdo con la siguiente reacción. Entonces, cópienlo y pónganle pausa al video y empiecen a resolverlo. Muy bien, ahora que ya lo hicieron, vamos a checar el proceso que ustedes debieron de haber realizado para desarrollar este ejercicio. Empezamos. Aquí nos dice que cuántos moles de agua. Entonces podemos poner aquí. Aquí ponemos moles de agua, que es la pregunta. Dice, se obtienen a partir de 3.5 moles de oxígeno de acuerdo con la siguiente reacción. La cantidad con la que les den, siempre les tienen que mencionar una cantidad y con esa cantidad es con la que ustedes empiezan a trabajar en el problema. Aquí les están dando 3.5 mol de oxígeno, o sea de O2. Así escribo 2 porque aquí el oxígeno aparece con este 2 como número de átomos. Entonces ponemos el por y una línea. Siempre va a ser así, el por y una línea. Y recordemos que si aquí tenemos nosotros mol de oxígeno, aquí de este lado también debe de haber mol de oxígeno. Es decir, nos vamos a fijar nosotros aquí en la ecuación cuántos moles de oxígeno hay. Entonces, este no tiene número, se entiende que es 1. Entonces aquí es 1 mol de oxígeno. La pregunta es moles de agua. Siempre la pregunta va a ir en la parte de arriba. Entonces aquí arriba es mol de agua. Y aquí en la ecuación, ¿cuántos moles de agua hay? Hay 2. Entonces aquí ponemos 2 mol de agua. La operación es la siguiente. Es multiplicar el 3.5 por el 2. Que nos va a dar 7. Entonces esto es igual a 7 mol. Bueno, antes de poner el resultado, pues elimino estos mol de oxígeno con mol de oxígeno y me van a quedar mol de agua. Entonces aquí ponemos 7 mol de agua. Y ese es el resultado al que ustedes debieron de haber llegado en el problema 4. Ahora continuemos trabajando con el problema 5. Cópienlo y lo resuelven, por favor. Recuerden que debemos de estar trabajando con lápiz, por si tienen errores podamos borrar y no estemos haciendo ahí tachaduras. Continúen. Ahora que ustedes ya lo hicieron, vamos a checar. Primero verificar aquí quién es la pregunta. La pregunta es cuántos moles de glucosa. Entonces aquí la pregunta es moles de glucosa, que sería de C6H12O6. Se requiere para oxidar 16.5 moles de CO2. Esa es la parte con la que vamos a iniciar. 16.5 mol de CO2. Si aquí tenemos moles de CO2, aquí también debe de haber mol de CO2 y nos fijamos en la ecuación. De CO2 hay 6 moles, entonces aquí ponemos 6 mol de CO2.
y arriba debe de ir la pregunta. La pregunta es moles de glucosa. Entonces aquí es mol de la glucosa 66H12O6. Y aquí la glucosa no tiene número de átomos, o sea, se entiende que es un 1. Entonces aquí es un 1. Entonces la operación que vamos a hacer es 16.5. Este 16.5 por 1 me va a dar lo mismo, entre 6. Y nos resulta 2.75. Entonces aquí le anotamos 2.75. Eliminamos los mol de CO2 y nos queda mol de glucosa. Aquí le ponemos moles de C6H12O6. Y ese sería el resultado a este problema número 5. Si se fijan, están muy cortitos los ejercicios, son muy sencillos. Por último, hacemos el 6. El 6 tiene 3 incisos. Entonces, vayan copiando de uno en uno, o sea, escriban en base a la siguiente reacción, copian la ecuación y solo copian el inciso A y lo resuelven. Luego copian el inciso B, lo resuelven, y el C y lo resuelven. Ya cuando hayan terminado, entonces continuamos en el video para poder resolverlo. ¿Vale? Ok. Bien. Ahora que ustedes ya tienen, en este caso, el ejercicio, voy a tomarle foto aquí al B para hacerlos aparte. El B y luego acá el C. Ok. Así. Ok. Entonces, a ver, vamos a empezar. Primero hacemos el inciso A. Dice que calcular los moles de oxígeno. Aquí voy a poner el inciso A. Aquí la pregunta es moles de oxígeno. El oxígeno aquí tiene un 2, entonces es de O2. Si reaccionan 25 mol de aluminio, entonces aquí con lo que empezamos es 25 mol de aluminio. Aquí el aluminio no tiene un subíndice, entonces lo escribimos así como al solamente. Aquí, a ver, déjenme cierro esta. Ok. Aquí ponemos el por y la línea. Aquí dice mol de aluminio, entonces aquí también le ponemos mol de aluminio. Y nos fijamos en la ecuación química. Moles de aluminio, aquí tiene 4. Entonces aquí le pondríamos nosotros 4. Y arriba va la pregunta, que fueron moles de oxígeno. Y en la ecuación el oxígeno tiene 3. Entonces aquí le ponemos 3. Y ya hacemos la operación. La operación es 25 por 3 y el resultado entre 4. Nos queda 18.75. Entonces aquí es 18.75. Eliminamos mol de aluminio con mol de aluminio y nos queda mol de oxígeno. Ese es el resultado en el inciso A. En el inciso B nos dice que calcular el número de
moles, bueno, los moles de óxido de aluminio. Entonces, pues para escribir la fórmula, aquí moles de óxido de aluminio, este sería cuando tenemos un metal y un oxígeno, son óxidos. Entonces esta sería la fórmula de óxido de aluminio, Al2O3. Entonces aquí es Al2O3 la pregunta. Y nos dice que si reaccionan 15 moles de oxígeno. Entonces colocamos aquí 15 mol de oxígeno si aquí está mol de oxígeno, dijimos que aquí también debe decir mol de oxígeno. Y nos fijamos en la ecuación. Oxígeno en la ecuación tiene 3. Entonces aquí le ponemos 3. Y arriba tiene que estar la pregunta, moles de Al2O3. Y en la ecuación química nos fijamos cuántos moles tiene el óxido de aluminio, que sería 2. Entonces aquí le ponemos 2. Ahora ahí es multiplicar 15 por 2 entre 3. Entonces con nuestra calculadora, bueno, es que está fácil, ¿verdad? 15 por 2, 30, entre 3 va a ser 10. Ok, entonces aquí esto es igual a 10. Eliminamos moles de oxígeno y nos van a quedar moles de, bueno, me faltó mol, de Al2O3. Y ese era el resultado del inciso B. Y ya por último nos queda el inciso C, donde el inciso C les dice que determinar los moles de oxígeno si se producen realmente 47 moles de óxido de aluminio. Entonces aquí escribimos moles de óxido de aluminio. Nos fijamos en la ecuación química. Óxido de aluminio tiene 2 mol. Entonces aquí le ponemos 2. Arriba debe estar la pregunta, que fueron mol de oxígeno. Y nos fijamos en la ecuación. El oxígeno tiene 3. Entonces aquí le ponemos 3. La operación es de 47 por 3 entre 2 y resulta 70.5. Eliminamos moles de óxido de aluminio y nos quedan moles de O2. Y ese sería el último problema. Espero y si hayan resuelto bien sus ejercicios. Ya con estos ejercicios yo considero que ya quedó muy claro lo de cálculos mol-mol. De todos modos, si alguien tiene alguna duda respecto a estos ejercicios, contáctenme por WhatsApp y les explico, ¿sí? Entonces, pues esta sería la actividad que van a entregar de tarea, la solución de estos 3 ejercicios. Nos vemos en la siguiente clase. Sigan entregando sus tareas, jóvenes. Hasta la próxima, que se encuentren bien.